En este camino de la vida, nosotros tenemos que tener ceñidos los lomos y encendidas las lámparas. Eso es lo que nos dice Lucas en el capítulo 12, versículos 38 y siguientes. Ceñidos los lomos es el vestido o la manera de tener el vestido, como nos lo decía en el Éxodo, y como también en Juan nos lo dice cómo se ciñó los lomos el Señor para servirle a sus discípulos. Ceñidos los lomos es la manera en que nosotros siempre tenemos que estar de servicio, como con delantal, siempre para servir, siempre dispuestos a mostrar el testimonio de lo que somos. Somos cristianos porque servimos, porque nos entregamos, porque obedecemos de esa manera. Los que esperan al Señor se portan como Él, porque el hombre es lo que espera, lo que sueña, lo que anhela. Dice Lucas que nosotros somos los apóstoles del Señor, pero nos comportamos como Él. Así como dice Hechos en el capítulo 1, versículo 1. Nosotros hacemos y decimos lo que decía el Señor. O sea, somos sus discípulos, pero porque lo mostramos al mundo, porque lo hacemos ver en el mundo. Cuando estamos con las lámparas encendidas, ¿qué significa para nosotros y para los que están a nuestro alrededor? Que nosotros somos luz para ellos, que todo lo que hacemos tiene la manera de ser de Jesús. Dichosos los que al venir el Señor los encuentre despiertos. Que usted y yo estemos despiertos. Que usted y yo actuemos como actuaba el Señor, es estar despiertos, porque a esas personas son a las que les llega el reino de Dios. ¿Qué es estar despiertos? Primero, ceñidos los lomos, o sea, puesto el delantal para servir, y segundo, con la lámpara encendida. Son dos actitudes del reino, pero dos actitudes que siempre tuvo Jesús. Que usted y yo seamos constructores del reino, discípulos de Jesús, porque somos de aquellos que servimos, que actuamos por el otro, que renunciamos a nosotros mismos por el bien del otro. El encuentro mío con Jesús no ha sido una vez. Han sido muchas veces, de diferentes maneras. Siempre me he encontrado con el maestro, con ese alfarero. Y de verdad que sí, para mí cada día es un encuentro con Jesús. Y he llegado ya a un estado espiritual que lo veo hasta en las pequeñitas piedras que hay por el camino. El servicio para mí lo es todo. De pronto mi familia ahora y hasta mi mismo esposo a veces me dice que si no es too much, pero para Dios nada es too much. El servicio a mí me ha ayudado para limpiar mi miseria, para siempre saber que hay otras personas que necesitan más de lo que necesitan mucho y que ese mucho poquito lo pueden encontrar en mí. De una manera humilde lo digo, porque todos tenemos algo que esa persona está necesitando, una palabra, una sonrisa, el asiento. Entonces el servicio para mí no es todo, y especialmente hubo una consagración que yo tengo que cambió mi corazón, porque yo era una mujer de corazón muy endurecido, muy juzgadora, muy apuntadora del dedo. Pero cuando hice la consagración al servicio, que fue mi primera medalla para la gloria de Dios, nos consagramos al servicio con la Madre Santísima, que fue una medalla azul. Entonces ahí confirmé el llamado, siempre a decir que sí, ir por encima del no, ir por encima de cualquier imposibilidad. Dichosos los que al volver el Señor los encuentre cumpliendo su deber. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro deber? Nosotros tenemos que ceñir los lomos y tener las lámparas encendidas, servir e iluminar.
hay algo de la alusión que tiene este texto que habla del presente. Nosotros no sabemos en qué momento va a llegar el Señor, no sabemos si va a ser en la mañana, en la noche o en la tarde, y así mismo lo dice el texto. ¿Saben cuál es la hora? El presente. ¿Y saben en qué celebración nosotros podemos sentir que estamos viviendo el presente y anticipando el futuro? En la Eucaristía. Es en la Eucaristía donde nosotros podemos esperar al Señor para que cuando toque y llame, como en Apocalipsis 3:20, nosotros le abramos la puerta y cenemos con Él. Él nos está invitando a vivir una vida siempre asumiendo la realidad, el presente, no vivir del pasado o vivir del futuro. Vive el presente, vive el momento, viviéndolo como trabajando, pero sirviendo, trabajando pero amando, trabajando e iluminando, que todo lo que tú hagas esté encaminado a iluminar tu ambiente, a que seas un siervo fiel, un discípulo fiel del Señor. Dice en Lucas, en el capítulo 14, 15, que la fuente de nuestra vida, la fuente que nos alimenta, que nos llena de gozo, de esperanza, de luz, es la Eucaristía. Por eso nosotros nos alimentamos diariamente de esa fuente. Quien quiere caminar como el Señor, pues debe ir a la Eucaristía. Allí es donde recarga sus energías, se reconoce a sí mismo en un presente de Jesús, o sea, Él es el reflejo del Señor resucitado que está actuando en medio de los hombres. Y por eso, a pesar de que tiene que vencer muchas oscuridades en el mundo, Él es luz en medio del mundo en el que está viviendo. Este evangelio que hemos escuchado es una maravilla porque nos muestra una de las características importantes que los cristianos estamos llamados a vivir, que es la vigilancia. Porque dice estad ceñidos, sí, vuestras lámparas encendidas. Y estar ceñidos era el mismo llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel en los preparativos de la Pascua para ser liberados de la esclavitud. Es decir, estar atentos, estar en una posición en la cual se puedan mover fácilmente para poder escapar de la esclavitud y poder aceptar la llegada del Señor. Para nosotros es muy importante. San León Magno habla de 3 venidas importantes de Jesucristo. La primera venida es en su encarnación, que la hemos vivido hace 2000 años y más. Y luego tenemos la segunda venida que habla él, que será en la parucía. Pero hay una venida intermedia, que es la venida de Cristo, que se da a través de la predicación, que se da a través del querigma, lo que los padres de la Iglesia han llamado el kairos, es decir, el momento en el cual el Señor pasa en la vida. El tiempo, dice San Pablo, es el tiempo favorable, el día de la salvación. ¿Y cuándo aparece? En esta venida intermedia en nuestra vida, cada vez que Jesucristo es predicado, cada vez que tenemos la posibilidad de encontrarnos con su amor, cada vez que se anuncia el querigma. Por eso para nosotros es muy importante estar atentos, porque el kairos puede ser en cualquier momento, a lo mejor en una situación de una enfermedad, una crisis económica, o a lo mejor en una situación en la que menos nos esperemos. Lo importante es, como dice este evangelio, estar atentos, porque vuestro Señor vendrá y lo servirá. Esto es maravilloso, porque al final no es una venida que cause miedo, no es una venida que nos ponga a temblar, porque Dios no es un Dios castigador, sino al contrario, viene a salvarnos, viene a que podamos experimentar su amor, viene a que podamos ser libres, porque la libertad de Dios está precisamente en que nosotros podamos acogernos a su amor. ¿Y cómo se da esto? Se da a través de la obediencia. El que obedece no se equivoca, dicen los padres de la Iglesia. Por eso un cristiano es aquel que es capaz, y esto es la fe. La fe dice que es un acto difícil de humildad y de obediencia, en la cual yo renuncio a apoyarme en mis fuerzas y me apoyo en el Señor.
Por eso que el Señor nos encuentre vigilantes para que nosotros podamos encontrarnos, estar atentos a la venida del Señor. Por último, hay una historia maravillosa del Kairos que se narra. Hay un condenado a muerte, él al otro día morirá. El Kairos es que viene el carcelero y le dice a este condenado: mira, mañana morirás, pero esta noche va a pasar por tu celda un calvo de 3 pelos. Si tú logras quitarle los 3 pelos, te salvas y no te mueres al otro día. Pues este hombre estará muy atento, estará vigilante, estará, a la expectativa de que el calvo pase para quitarle los 3 pelos. Pues si lo logra quitar, se salva. Lo mismo es el Kairos. Estar vigilantes es esperar que pase el Señor y cogerlo, como dice el Cantar de los Cantares. Busqué el amor del alma mía, lo he encontrado, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Me llama la atención al revisar el contexto de este texto de Lucas, que tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 16 está hablando de administradores. En el capítulo 12 dice: miren, guárdense de la codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. El hombre rico habla del hombre rico que quiere acumular y acumular y acumular más, y entonces quiere hacer un granero más grande, mucho más grande, y le dice el Señor: deja de ser necio, porque esta misma noche yo voy a pedirte la vida. Y en el capítulo 16 está hablando de ese siervo o administrador que le ponen a administrar una parte y dice: ¿qué voy a hacer cuando llegue mi Señor? No voy a hacer nada, sino voy a hacer algo: corrupción. Voy a hacer que las personas digan que yo les pagué menos o les di menos. Con respecto al texto que estamos analizando, nosotros somos administradores. Tenemos la vida, tenemos los dones, incluso lo que poseemos no es nuestro, es de Dios. Si lo pensamos bien, nosotros somos servidores fieles de tal manera que actuamos según los criterios del Señor. Y para ser administrador, porque no somos dueños, sino administradores, debemos actuar como lo que nos enseña el Señor. ¿Recuerdan la multiplicación de los panes en el capítulo 9 de Lucas? Se nos da para servir e iluminar. Se nos da porque nosotros no es que tengamos dones, no son nuestros. Todo es tan lábil. No nos llevamos las cosas después de la muerte, no nos adornan, no son nuestras. Nosotros las administramos para ser feliz nosotros y para hacer feliz a los demás. Y con el corazón de Jesús, cuando hice la consagración al corazón de Jesús, pues el Señor allí ablandó mi corazón. Fui traspasada por el amor a Jesús. Y entonces comencé a sentir cómo el Señor se siente con el hermano, con el prójimo. Y era un poquito indiferente a eso, porque veía la necesidad y decía: pues que trabaje, que está joven. Y el Señor no. El Señor siempre está donde está el necesitado, a donde está el que llora. Y para la gloria de Dios, por esos caminos es que el Señor me ha llevado, a donde está el que llora, el que necesita una palabra de consuelo, que necesita una mano amiga. Y sí, así es como el servicio, a través de ese corazón traspasado por el corazón de Jesús y por María, estoy siempre atenta al servicio. No paro, cuando estoy en un sitio, siempre ando mirando, me pongo inquieta, mirando qué está pasando a mi alrededor, quién necesita ayuda o qué pasó.
Yo sé que nos enredan los bienes materiales, que en medio del codiciar, acumular y disfrutar del dinero, que al fin y al cabo solo son dones del Señor, a veces no terminamos siendo servidores fieles y tampoco dichosos, o sea, felices, porque somos felices en la medida en que somos administradores fieles, porque servimos y porque iluminamos el entorno en el que estamos. Lo que tenemos que revisar es nuestras prioridades en la vida. El dinero no lo es todo en la vida, no nos asegura ni siquiera la alegría, la existencia, menos también. Debemos vivir en función de ser obedientes a lo que el Señor nos está llamando a que seamos. ¿Cuáles son las claves que nos da el Señor? O sea, Él mismo nos ayuda a ubicarnos. Uno, el ceñirnos los lomos, servir, mantener las lámparas encendidas, iluminar. Y para que se nos facilite, ya lo hemos visto, la Eucaristía, entonces se vuelve nuestro gozo, nuestra fuente, nuestra inspiración. Allí vivimos el presente y nos anticipamos al futuro en el Señor. Ubicándonos con Él, somos los administradores fieles de lo que Dios nos ha dado. ¿Cuánto te ha dado Dios? ¿Mucho o poco? Lo mucho o lo poco, en las dos opciones nosotros tenemos que ser servidores a la manera de Cristo. Si nosotros nos mantenemos despiertos, si nosotros vivimos una vida de atención, de vela, es posible que vivamos dichosos, es posible que multipliquemos las posibilidades de felicidad entre todos, de comodidad entre todos. Por eso es importante que nosotros miremos todo lo que tenemos como administradores. No quisiera ser como ese administrador que llega y el Señor lo encuentra borracho, descuidado y haciendo con sus bienes lo que Él quiere. No quisiera ser, porque dice que va a ser castigado por desobediente. Pero el castigo no es porque Dios se lo infrinja, no es porque el Dios quiera, no, es porque Él mismo se lo hace. Este es un espacio de Televid, escrito para el alma. La Biblia es nuestro alimento. La Biblia, la palabra de Dios, es la que nos puede llevar a ser servidores fieles. Si te ha gustado este programa, por favor, dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares.